con la maestra Horta, que ya está aquí, para hablarnos de los testamentos hechos en país extranjero. Así es que vamos con ustedes. Almita, está contigo. Qué importante es cuando hablamos acerca de un testamento y qué importante es hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente que está en otro país, no hablando de Estados Unidos, en cualquier otro país? ¿Pueden o no pueden hacerlo y surte o no surte efecto? Maestra, claro, bienvenida, sí. Maestra, Claro, ¿cómo está? Sí. Bueno, pues hoy que estamos en el mes del testamento, tenemos que hablar precisamente de los distintos tipos de testamento que regula nuestro Código Civil, porque cuando hablamos de testamento, todo el mundo piensa que nada más es cuando voy al notario y dicto mi testamento y lo firmo. Y ese no es el único. Hay 8 tipos de testamento distinto que se regulan por el Código Civil y hoy vamos a hablar de uno de ellos nada más, que es un testamento especial, que es el testamento hecho en país extranjero. Como decía Salmita, cuando yo me voy de viaje, o bien es muy común en los mexicanos que nos vamos a atender a alguna clínica de Estados Unidos, a algún hospital de Estados Unidos, y pues cuando se siente uno muy mal dice quiero hacer mi testamento. Eso es un testamento hecho en país extranjero, justamente. Entonces tengo que dictar mi testamento conforme a las leyes que rijan en ese país, pero se va a regresar a México y en México va a ser perfectamente válido. Eso sí es importante que lo señalemos. Hay 2 circunstancias especiales. Primero, que tiene que ser exactamente con todos los requerimientos que se estén exigiendo en el país en donde yo me encuentro. Si estoy, por ejemplo, en Francia, tengo que dictar mi testamento conforme a las leyes francesas. ¿Ante quién? Ante un fedatario público. Este fedatario público puede ser o el embajador, o el cónsul, o un notario público. En Estados Unidos el notario público no es igual que en México, que es un fedatario que ya tuvo una carrera y que tiene una cédula y demás, y que además es licenciado en Derecho. En Estados Unidos, una secretaria, una enfermera, un contador, pueden ser notarios y tener fe pública. Es tener como que el requisito de cumplir nada más con, creo que les hacen un examen, sí, y con eso pueden darles exactamente, ya con eso, entonces, yo voy ante un fedatario público, ante un notario público, dicto mi testamento conforme a las leyes de la localidad en donde me encuentre y me traigo mi testimonio a México. Cuando llego a México lo tengo que homologar. ¿Qué quiere decir esto? Comparar si el requerimiento de allá es parecido al nuestro o es igual al nuestro, y si se reunieron todos los requisitos, entonces ya tengo un testamento que dura 60 días, única y exclusivamente. Si a los 60 días de que yo dicté mi testamento en un país extranjero no me muero, entonces ese testamento ya no tiene validez. Eso es lo interesante, que tendría yo que dictar un nuevo testamento porque se supone que ya las condiciones cuando regreso a mi país son diferentes, ¿no? Ya puedo dictar mi testamento conforme a las leyes mexicanas. En el caso de que se haya fallecimiento, evidentemente va a ser muy válido para todos los herederos, pero ¿qué sucede? Me surge la idea, en cuanto se tengan propiedades también en el extranjero, porque una cosa son las propiedades en México, pero si hay también propiedades en otro país. Fíjate que ahí no hay problema, porque en el testamento se dispone del patrimonio del decuyus, o sea, del difunto, independientemente del lugar en donde se encuentren esos bienes. Pueden estar en México, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde sea. El testamento es único. ¿Por qué? Porque mi patrimonio es único. Entonces yo dispongo de esos bienes en mi testamento y mis herederos tendrán que ir a hacer valer mi testamento en cualquier parte del mundo. Esto es muy interesante. Licenciada, ¿qué pasa con las personas que no acostumbraron a hacer un testamento, pero que lo dicen como última voluntad ante testigos? ¿Esto funciona? No, tiene que ser tácito y escrito, ¿cómo se denomina? No, mira, hay 2 tipos, vamos a dividirlos en grandes grupos, los testamentos ordinarios y los testamentos extraordinarios o especiales. Más o menos pudiera entrar lo que estás mencionando en un testamento del que vamos a hablar posteriormente, que es el testamento privado. Pero aún ese testamento requiere determinadas características, porque el testamento, si no es estrictamente como lo dicta la ley, no hay testamento. Puede haber una cesión, una donación, una manifestación de voluntad, pero no es testamento. ¿Sí? No, entonces, eso que pasa en las películas, que me estoy muriendo y denme una hojita y voy a escribir, no es cierto, no es cierto. No es real. Escuché hablar, sobre todo hablando de cuando uno está fuera del país, de que hay testamentos
o documentos oficiales, en este caso testamentos, en territorio internacional. Por ejemplo, si uno está en un barco o si está en un avión y que tiene que ir con la autoridad, ya sea del barco o del avión. Ese es otro tipo de testamento que se llama testamento marítimo o testamento militar, del cual también vamos a hablar, porque les decía, son 8 tipos de testamento. Bueno. 4 ordinarios, que son el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento público simplificado, que solamente está en el Distrito Federal, y el testamento hológrafo, ordinarios. Y testamentos especiales son otros 4. El privado, del que te referías, Almita, el marítimo, el militar y el hecho en país extranjero, que es del que estamos hablando hoy, justamente. O sea, son distintos. Por eso es importante en este mes del testamento que nuestros amigos sepan, nuestras amigas sepan exactamente a qué tipo de testamento pueden adherirse y pueden dictar su última voluntad, como ellas decidan. Maestra, a ver, la gente que tiene familiares ahorita en Estados Unidos, ¿cuál es la autoridad en específico? ¿Nos puede repetir que tenemos que acudir o que tenemos que buscar para poder manifestar el testamento? Puede ser ante el cónsul, ante el embajador o ante cualquier fedatario público, o sea, lo que ellos llaman notarios públicos, que no es igual que en México, eso sí que quede muy claro. Pues vamos a hablar de 2 tipos de autoridades. La autoridad que está en como cónsul o embajador, Mexicana, que es mexicana, en Estados o Unidos, el notario o los funcionarios norteamericanos que tienen fe pública. Y pues básicamente, también para no estar con las prisas, es que ya mi última voluntad y última hora es hacerlo con tiempo, ¿no? Claro. Por favor, vamos. Es el testamento ordinario y no te buscan un especial. Y no hay andarnos complicando. Pues muchísimas gracias, Male. ¿Qué creen? Se acabó el programa y nos tenemos que ir al otro lado de la casa. Gracias, Male.